El despertador sonó a las 4:45 de la mañana, como todos los días. Sofía Ramírez abrió los ojos en la oscuridad de su pequeño cuarto, un espacio tan reducido que la cama casi tocaba las paredes. Se quedó inmóvil por un momento, escuchando la respiración tranquila de su abuela en la habitación contigua. Ese sonido, ese simple subir y bajar del pecho de la mujer que la había criado, era lo único que importaba. Se levantó sin hacer ruido. El suelo de concreto estaba frío bajo sus pies descalzos. En el baño compartido del edificio, se lavó la cara con agua helada y se miró en el espejo rajado. 32 años, pero las ojeras y las líneas de preocupación en su frente la hacían parecer mayor. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras recogía el cabello en una coleta simple. El uniforme colgaba en un gancho oxidado detrás de la puerta. Una blusa blanca con el logotipo de Luxury Gallery bordado en el pecho, una falda negra que había remendado 3 veces, zapatos negros de tacón bajo que le causaban ampollas, pero que debía usar porque así lo exigía el código de vestimenta. Se vistió mecánicamente, con movimientos aprendidos durante 5 años de levantarse antes del amanecer. En la diminuta cocina preparó 2 tazas de té, una para ella, que bebería rápido antes de salir, otra para su abuela, que dejaría en la mesita junto a su cama con una nota. Te amo, abuela. Regreso a las 9 p.m. Tu medicina está junto al vaso. Sofía se acercó a la habitación de su abuela. Doña Mercedes dormía con la boca ligeramente abierta. Su respiración era irregular. El tanque de oxígeno junto a la cama emitía un zumbido constante. Sofía ajustó la manta sobre los hombros frágiles de la anciana y besó su frente con cuidado de no despertarla. «Aguanta un poco más, abuelita», susurró. «Solo un poco más y juntaré el dinero para tu tratamiento. Te lo prometo». Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Salió del apartamento a las 5:30 a.m. Afuera, la ciudad todavía dormía. Caminó 6 cuadras hasta la parada del autobús, esperó 30 minutos bajo el frío de la madrugada y luego viajó 1 hora y media en transporte público para llegar a la zona más exclusiva de la ciudad, donde las tiendas no abrían hasta las 10 a.m., pero el personal debía llegar a las 7 para preparar todo. Luxury Gallery era una boutique de artículos de lujo. Relojes que costaban más que un auto, joyas que valían más que una casa, obras de arte que Sofía nunca soñaría con tocar fuera del trabajo. Ella era vendedora, o al menos ese era su título oficial. En realidad, era más bien una estatua decorativa. Los clientes adinerados preferían que Gerardo, el gerente, o Valentina, la vendedora senior de aspecto pulido y acento refinado, los atendieran. Sofía estaba ahí para limpiar las vitrinas, organizar el inventario y ocasionalmente atender a los clientes que los demás consideraban no lo suficientemente importantes. Mientras limpiaba una vitrina de relojes suizos esa mañana, Sofía permitió que su mente vagara por un momento. Hubo un tiempo en que ella había sido diferente. Hubo un tiempo en que había estudiado en la universidad, cuando su padre aún vivía y podía pagar su educación. Licenciatura en Lenguas Modernas. 3 años completos antes de que todo se derrumbara. Su padre murió en un accidente. Las deudas médicas consumieron todo. Su madre se fue, incapaz de soportar la pobreza después de haber conocido la comodidad. Y Sofía tuvo que dejar la universidad a mitad de carrera para cuidar de su abuela y trabajar en lo que pudiera encontrar. Pero los idiomas, esos nunca los perdió. En casa, cuando su abuela dormía, Sofía practicaba. Veía videos en YouTube en inglés, francés, italiano, alemán, mandarín. Escuchaba podcasts. Leía libros usados que compraba en mercados de pulgas. Los idiomas eran su escape, su conexión con el mundo más allá de las paredes de su diminuto apartamento. Eran la única parte de sus sueños que no había muerto completamente. Sofía, las vitrinas no se limpian solas.
ladró Valentina al pasar. La mujer, impecablemente vestida con un traje de diseñador, la miró con desdén. Y por favor, trata de verte más presentable. Los clientes importantes van a llegar hoy. Sí, señorita Valentina, respondió Sofía en voz baja, bajando la mirada como siempre hacía. Valentina se alejó, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Sofía respiró profundo, tragándose la humillación como había aprendido a hacer. Era solo un trabajo, solo necesitaba el dinero, solo tenía que aguantar un poco más. Pero mientras pasaba el trapo sobre el cristal reluciente, algo dentro de ella se preguntaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiría siendo invisible? Rodrigo Castellanos no tenía que esperar por nada ni por nadie. A sus 45 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario. Torres de condominios de lujo, centros comerciales, desarrollos exclusivos en las playas más codiciadas del país. Su nombre era sinónimo de poder y dinero. Esa mañana, salió de su penthouse en uno de los edificios más altos de la ciudad. Su asistente personal, Marcos, ya lo esperaba en el lobby con el itinerario del día. Reunión con los inversionistas japoneses a las 11. Recitó Marcos mientras caminaban hacia el auto. Comida con el alcalde a la 1 p.m. Y a las 4 tiene la sesión de fotos para la revista Business Elite. ¿Y el regalo para los japoneses?, preguntó Rodrigo, ajustándose los puños de su camisa hecha a medida. Ah, sí. Gerardo de Luxury Gallery sugirió un reloj Patek Philippe, edición limitada. Lo tiene apartado, pero quiere que usted lo vea personalmente antes de la reunión. Rodrigo asintió. Los detalles eran importantes cuando se trataba de cerrar negocios de millones de dólares. Un regalo impresionante podía ser la diferencia entre un apretón de manos y un contrato firmado. El Mercedes negro se deslizó por las calles de la ciudad. Rodrigo revisaba los emails en su tablet, apenas prestando atención al mundo exterior. Las personas en la acera eran sombras borrosas, irrelevantes para su día. Él existía en un plano diferente, uno donde el tiempo era dinero y las personas se clasificaban en dos categorías: útiles o prescindibles. Los japoneses van a querer impresionar, dijo Rodrigo sin levantar la vista. Necesito que ese reloj hable por sí mismo. Y necesito envolverlo en palabras que entiendan. Su cultura valora la precisión, la artesanía, la historia. Gerardo habla algo de inglés, ofreció Marcos. Algo no es suficiente. Rodrigo finalmente levantó la mirada. Necesito a alguien que pueda presentar ese reloj como una obra de arte, que pueda hablar de su valor no solo en español, sino en inglés fluido. Mejor aún, si habla japonés. Estos inversionistas necesitan sentir que estamos a su nivel. Entiendo. Hablaré con Gerardo. No. Rodrigo lo detuvo con un gesto de mano. Yo mismo lo veré. Quiero asegurarme de que todo sea perfecto. Había algo más detrás de la insistencia de Rodrigo, algo que él mismo no admitiría. Últimamente, el éxito se sentía vacío. Las torres que construía, los millones que acumulaba, los elogios que recibía, todo se sentía como números en una pantalla. Quería sentirse impresionado por algo. Quería que alguien le demostrara que había excelencia en el mundo, que no todo el mundo era mediocre. Por eso se había vuelto más exigente. Por eso ponía a prueba a las personas. No para humillarlas, se decía a sí mismo, sino para encontrar a alguien que realmente valiera la pena. Alguien que pudiera sorprenderlo. Cuando el auto se detuvo frente a Luxury Gallery, Rodrigo bajó con la confianza de un hombre que sabía que su presencia cambiaba la atmósfera de cualquier habitación. Las puertas de vidrio se abrieron automáticamente. Gerardo ya esperaba en la entrada, con una sonrisa nerviosa. Señor Castellanos, qué honor tenerlo aquí. El reloj, dijo Rodrigo sin preámbulos. Muéstramelo. Y quiero que alguien me explique su valor en términos que pueda usar con mis inversionistas japoneses. Por supuesto, por supuesto. Tenemos el reloj en la sala privada. En cuanto al idioma, yo puedo... ¿Hablas japonés?, lo interrumpió Rodrigo.
Gerardo palideció. No, señor, pero mi inglés es... ¿impecable? Bueno, yo... Rodrigo suspiró. Era exactamente lo que esperaba. Mediocridad, siempre mediocridad. Pero estaba aquí, y necesitaba ese reloj. Está bien, dijo finalmente. Muéstrame el reloj y haré el pitch yo mismo. Mientras caminaban hacia la sala privada, Rodrigo no notó a la mujer que limpiaba una vitrina cerca de la entrada. No notó cómo sus manos se detuvieron por un segundo cuando él pasó. No notó la chispa de reconocimiento en sus ojos cuando escuchó la palabra japonés. Rodrigo Castellanos no notaba a las personas invisibles. Todavía no. La sala privada de Luxury Gallery era un espacio diseñado para impresionar. Paredes de madera oscura, iluminación perfectamente calibrada, sillones de cuero italiano. Sobre una mesa de cristal, dentro de una caja aterciopelada, descansaba el reloj. Un Patek Philippe Grand Complications, con caja de oro rosa y una esfera que parecía contener todo un universo de engranajes diminutos. Rodrigo lo observó con apreciación profesional. Era perfecto. Exactamente el tipo de regalo que demostraría a los japoneses que él entendía la verdadera calidad. Impresionante, murmuró, acercándose para examinar los detalles. ¿Cuánto? $250.000, señor Castellanos, respondió Gerardo, casi disculpándose por la cifra. Bien, lo llevo. Rodrigo se enderezó. Ahora, necesito que alguien me prepare un discurso de presentación. Algo que suene refinado en inglés. Mejor aún, si tienes a alguien que hable japonés y pueda escribirme algunas frases clave. Gerardo se removió incómodo. Señor, como le dije, yo puedo intentar... ¿Intentar? Rodrigo lo miró con ese destello en los ojos que precedía a sus momentos de impaciencia. No pago $250.000 por intentos, Gerardo. Pago por perfección. Por supuesto, señor. Déjeme ver qué puedo hacer. Tal vez Valentina... En ese momento, Valentina entró a la sala privada con una bandeja de café. ¿Me llamaba, Gerardo? Valentina, ¿hablas japonés? La mujer parpadeó. ¿Japonés? No, por supuesto que no. Mi francés es bastante bueno, y mi inglés es... ¿Fluido? Preguntó Rodrigo, con un tono que dejaba claro que ya sabía la respuesta. Conversacional, admitió Valentina, su confianza desvaneciéndose. Rodrigo suspiró con exasperación. Miró su reloj, un Rolex que probablemente costaba más que el salario anual de todos en esa tienda. Esto es ridículo, dijo, su voz elevándose. Están en el negocio de vender artículos de lujo a clientes internacionales, y ninguno de ustedes habla más que español básico. Señor Castellanos, le aseguro que nuestro servicio es de primera clase... ¿De primera clase? Rodrigo se giró hacia Gerardo. Dime, ¿cómo les vendes un reloj suizo a clientes europeos? ¿Cómo describes la artesanía alemana a compradores de Berlín? ¿Cómo explicas la elegancia italiana a alguien de Milán? El silencio en la sala era absoluto. Con Google Translate, supongo, agregó Rodrigo con sarcasmo. Gerardo tragó saliva. Valentina miraba al suelo, su rostro enrojecido. Desde el pasillo afuera de la sala privada, Sofía escuchaba todo. Estaba limpiando las vitrinas cercanas, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y la voz de Rodrigo era imposible de ignorar. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no debía involucrarse. Sabía que su lugar era permanecer invisible, hacer su trabajo, no meterse donde no la llamaban. Pero entonces escuchó a Rodrigo decir algo que hizo que sus manos se detuvieran. «Es patético», dijo él, su voz cargada de desdén. «Toda esta elegancia, todos estos artículos costosos, y están atendidos por personas que apenas pueden sostener una conversación en su propio idioma, mucho menos en otros». Algo dentro de Sofía se quebró. Años de ser ignorada, de ser tratada como menos, de tragarse las humillaciones. Años de escuchar a personas como Valentina y Gerardo hablar de ella como si no existiera.
años de saber que era capaz de más, mucho más, pero nunca tener la oportunidad de demostrarlo. Antes de que pudiera detenerla, su boca se abrió. «Con todo respeto, señor», dijo Sofía desde el pasillo, su voz clara pero temblando ligeramente. «Hay personas capaces en esta tienda, solo que nunca se les pregunta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo salió de la sala privada, seguido por Gerardo y Valentina. Los tres miraron a Sofía como si un mueble acabara de hablar. «¿Quién eres tú?», preguntó Rodrigo, sus ojos recorriendo el uniforme gastado de Sofía, su postura humilde, sus manos todavía sosteniendo el trapo de limpiar. «Sofía Ramírez, señor. Trabajo aquí». «¿Limpiando?». El tono de Rodrigo no era exactamente cruel, pero había una clara jerarquía en esa única palabra. «Entre otras cosas». Gerardo se adelantó rápidamente. «Señor Castellanos, le pido disculpas por la interrupción. Sofía, vuelve a tu trabajo inmediatamente». Pero Rodrigo levantó una mano, deteniendo a Gerardo. Había algo en los ojos de esta mujer, algo que había captado su atención. No era arrogancia. Era dignidad. Y dignidad era algo que Rodrigo rara vez veía en personas de servicio. «Espera», dijo Rodrigo, dando un paso hacia Sofía. «Dijiste que hay personas capaces. ¿Estás sugiriendo que tú eres una de ellas?». Sofía sintió todas las miradas sobre ella. Valentina la miraba con furia. Gerardo con pánico. Marcos, el asistente de Rodrigo, con curiosidad. Y Rodrigo, con algo que ella no podía descifrar. Solo decía que no se debe juzgar el conocimiento de una persona por su posición, señor. Interesante filosofía viene de alguien que limpia vitrinas. Rodrigo cruzó los brazos. No estaba siendo cruel, al menos no intencionalmente. Estaba genuinamente curioso. «Entonces dime, Sofía Ramírez que limpia vitrinas, ¿tú hablas otros idiomas?». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Sí, señor». «¿Cuántos?». Sofía dudó. Esta era su oportunidad, tal vez la única que tendría jamás. Pero si exageraba, si fallaba, perdería su trabajo. Y sin trabajo, su abuela no tendría medicinas. «6, señor», con fluidez. Valentina soltó una risa seca. «Oh, por favor, Sofía, esto no es momento para fantasías». Pero Rodrigo no se rió. Sus ojos se entrecierran, estudiando a Sofía con nueva atención. «¿6 idiomas?», repitió. «¿Cuáles?». «Español, inglés, francés, italiano, alemán y mandarín». «Mandarín», murmuró Rodrigo. «No japonés». «No japonés fluido, señor. Pero entiendo algunos conceptos básicos por la similitud de caracteres con el chino». Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar una forma de entretenerse. «Muy bien», dijo finalmente. «Hagamos algo interesante». Se volvió hacia la sala privada, tomó la caja con el reloj Patek Philippe y regresó con ella. La colocó en las manos de Sofía, que casi la dejó caer por la sorpresa. «Este reloj», dijo Rodrigo, su voz elevándose para que todos en la tienda pudieran escuchar, «vale $250,000. Es una obra maestra de ingeniería suiza. Tiene complicaciones que la mayoría de las personas no puede ni pronunciar». Hizo una pausa, disfrutando del momento. «Tienes 3 minutos. Sofía limpia vitrinas. Véndeme este reloj en 3 idiomas diferentes: inglés, francés e italiano. Quiero escuchar con fluidez. Quiero escuchar pasión. Quiero escuchar por qué este reloj vale cada centavo». El silencio en Luxury Gallery era absoluto. Los otros empleados habían salido de la trastienda, atraídos por el drama. Valentina miraba a Sofía con una mezcla de horror y satisfacción anticipada. Gerardo estaba pálido,
sabiendo que si Sofía fallaba, él sería responsable. Y Sofía, sosteniendo $250,000 en sus manos temblorosas, sentía que el mundo entero se había detenido. Si fallas, agregó Rodrigo con tono casual pero con ojos intensos, entonces acepta que tu lugar está detrás de un trapo, no detrás de un mostrador. Pero si lo logras... Se detuvo, dejando la promesa sin terminar. ¿Y si lo logro?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Rodrigo sonrió. Entonces tal vez, solo tal vez, te deba una disculpa. El reloj pesaba en las manos de Sofía como si llevara todo el peso de su futuro. Podía sentir la mirada de todos sobre ella, podía escuchar el silencio expectante, podía sentir su propio pulso martillando en sus oídos. 3 minutos, 3 idiomas. $250,000 de presión cristalizada en oro rosa y cristal de zafiro. Su primera reacción fue el pánico. ¿Qué estaba haciendo? Ella limpiaba pisos, organizaba inventarios, no era vendedora, no era Valentina con su traje de diseñador y su sonrisa profesional. Era solo Sofía, la mujer invisible. Pero entonces, algo cambió en su mente. Una memoria, casi olvidada, surgió desde lo profundo de su ser. Su padre, años atrás, cuando ella tenía 17 años y acababa de ganar una competencia regional de debates en inglés. Él la había abrazado con lágrimas en los ojos y le había dicho: «Mija, tienes un don. Las palabras son poder. Nunca dejes que nadie te haga creer que eres menos de lo que eres». Sofía levantó la mirada. Miró directamente a Rodrigo Castellanos, ese hombre que había entrado a la tienda esperando encontrar mediocridad. Ese hombre que había humillado a sus compañeros con su arrogancia. Ese hombre que la había juzgado por su uniforme gastado y su posición. Y en ese momento, Sofía tomó una decisión. No iba a hacer esto por Rodrigo. No iba a hacerlo para impresionarlo o ganar su aprobación. Iba a hacerlo por ella misma. Por la niña que había soñado con ser intérprete internacional. Por la joven que había tenido que abandonar la universidad. Por la mujer que había pasado 5 años siendo tratada como invisible. Iba a hacerlo por su padre, que ya no estaba aquí para verla. Y por su abuela, que merecía ver que su nieta era más de lo que el mundo creía. Sofía respiró profundamente. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, algo había cambiado. Su postura se enderezó. Sus hombros se echaron hacia atrás. Sus manos dejaron de temblar. 3 minutos, repitió en voz baja. 3 idiomas. Un reloj. El tiempo comienza ahora, dijo Rodrigo, mirando su propio reloj con una sonrisa de anticipación. Sofía levantó la caja con el Patek Philippe. La abrió con cuidado, revelando el reloj en todo su esplendor. Las luces de la tienda se reflejaban en la esfera, haciendo que los diminutos engranajes visibles a través del cristal parecieran cobrar vida. Comenzó a caminar lentamente por la tienda, como si estuviera en un escenario. Su voz, cuando habló, era clara y firme. Sin dudas, sin temblores. Y entonces, comenzó. Sofía sostuvo el reloj en alto, permitiendo que la luz lo iluminara. Cuando habló, su voz llenó cada rincón de Luxury Gallery. Ladies and gentlemen, comenzó en inglés perfecto, sin un rastro de acento. What you see before you is not merely a timepiece. It is a testament to human ingenuity, a symphony of more than 750 individual components, each one crafted by hand in the ateliers of Geneva. Su pronunciación era impecable. Cada palabra fluía con la naturalidad de alguien que había crecido hablando el idioma. Rodrigo, que había esperado tal vez un inglés vacilante de escuela pública, sintió que su expresión cambiaba. Sus ojos se agrandaron ligeramente. This Patek Philippe Grand Complications, continuó Sofía, girando el reloj para mostrar su perfil, represents over 300 hours of work by master watchmakers. The perpetual calendar accounts for leap years until the year 2100. The moon phase display is so precise
that it will not require adjustment for 122 years. Caminó hacia Rodrigo, sosteniendo el reloj como si fuera algo sagrado. When you wear this watch, you carry the weight of centuries of Swiss horological tradition. You carry the legacy of craftsmen who dedicated their entire lives to the pursuit of mechanical perfection. This is not a purchase, Mr. Castellanos. This is an inheritance for generations. El silencio en la tienda era absoluto. Valentina tenía la boca ligeramente abierta. Gerardo se había quedado paralizado. Marcos, el asistente de Rodrigo, había sacado su teléfono y estaba grabando disimuladamente. Sofía no se detuvo. Sin perder el ritmo, sin buscar aprobación, cambió de idioma con la fluidez de alguien cambiando de canal en un televisor. Mesdames et messieurs. Su voz adquirió el matiz melódico del francés, cada sílaba rodando de su lengua con elegancia natural. Permettez-moi de vous parler de l'art qui transcende le temps. El francés de Sofía no era el francés metálico de un libro de texto. Era el francés de París, con sus consonantes suaves y sus vocales redondeadas. Rodrigo, que había hecho negocios en Francia, reconoció inmediatamente la diferencia. «Se te montre», Sofía acarició el cristal del reloj con reverencia, «es le résultat d'une philosophie, que le véritable luxe n'est pas ce qui brille, mais ce qui dure. Patek Philippe ne fabrique que 50 000 montres par an. 50 000, dans un monde de 8 milliards de personnes». Caminó hacia las vitrinas, cada paso medido, cada gesto intencional. Ya no era la empleada tímida, era una maestra de ceremonias, una narradora tejiendo un hechizo. Cette rareté n'est pas artificielle, elle est nécessaire, parce que chaque montre doit passer par les mains de maîtres horlogers qui ont passé des décennies à perfectionner leur art. Chaque engrenage, chaque rubis, chaque vis minuscule est inspecté sous microscope. Se volvió hacia el pequeño grupo que la observaba, y su voz bajó a un tono casi íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto. Quand vous portez une Patek Philippe, vous ne portez pas simplement le temps, vous portez une promesse, que ce qui est vraiment précieux ne se démode jamais, ne se dévalue jamais, ne se perd jamais. Vous portez l'éternité au poignet. Por primera vez en toda la escena, Rodrigo dejó caer su expresión de superioridad divertida. Estaba genuinamente impresionado. Este no era el desempeño amateur de alguien que había memorizado frases de un manual. Esto era arte. Pero Sofía aún no había terminado. Sin pausa, sin tomar aliento, fluyó hacia el italiano con la misma gracia con la que un pianista cambia de clave. Signore e signori. El italiano salió de sus labios como música, cada palabra cantada más que hablada. Parliamo di passione, parliamo di dedizione, parliamo di amore. Sofía levantó el reloj hacia la luz nuevamente, girándose lentamente para que cada faceta capturara los reflejos. Gli italiani, dijo con una pequeña sonrisa, capiscono il vero significato del lusso meglio di chiunque altro al mondo. Non è ostentazione, non è vanità, è apprezzamento, è rispetto per coloro che hanno dedicato la loro vita alla creazione di bellezza. Su voz se elevó con pasión, con ese fervor que caracteriza el italiano cuando se habla de arte, de belleza, de cosas che toccano el alma. Questo orologio Patek Philippe non è per chi vuole impressionare gli altri, è per chi vuole onorare il tempo stesso, è per chi comprende che ogni secondo che passa è irripetibile, è prezioso, è sacro. Caminó directamente hacia Rodrigo, sosteniéndole la mirada con una intensidad que él no esperaba de alguien que minutos antes limpiaba vitrinas. Quando lei indossa questo orologio, signor Castellanos, non dice al mondo quanto vale, dice al mondo quali sono i suoi valori. Dice che apprezza la maestria sopra la massa produzione. Dice che rispetta la tradizione sopra la tendenza. Dice che comprende la differenza tra il prezzo e il valore. Sofía hizo una pausa. El silencio se extendió por un segundo, 2 segundos, 3.
Luego, colocó la caja con el reloj delicadamente en las manos de Rodrigo. Su voz, cuando habló nuevamente, era suave, pero firme. Este reloj, señor Castellanos, no es para todo el mundo, pero es perfecto para alguien que realmente entiende lo que significa dejar un legado. Dio un paso atrás, sus manos temblando ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. Había hecho todo lo que podía. Había dado todo lo que tenía. El silencio en Luxury Gallery era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac de los cientos de relojes en las vitrinas, todos marcando el mismo momento, todos testigos de lo que acababa de ocurrir. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Rodrigo miraba a Sofía como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando señales de... ¿Qué? ¿Engaño? ¿Pretensión? Pero lo único que encontró fue a una mujer exhausta, vulnerable, esperando un veredicto. Lentamente, muy lentamente Rodrigo bajó la vista hacia el reloj en sus manos. Lo observó con nueva apreciación, como si las palabras de Sofía hubieran transformado el objeto frente a él. Cuando levantó la mirada nuevamente, había algo diferente en su expresión. La arrogancia había desaparecido. La diversión condescendiente había sido reemplazada por algo parecido al asombro. 10 segundos, murmuró finalmente. No necesité 3 minutos. En 10 segundos quedé helado. Valentina, que había estado observando con una mezcla de horror e incredulidad, intentó intervenir. Señor Castellanos, yo también puedo... Pero Rodrigo la silenció con un gesto de mano, sin apartar la mirada de Sofía. ¿Quién eres tú?, preguntó, y esta vez la pregunta era diferente. No era condescendiente, era genuina. ¿Quién eres realmente? Sofía bajó la mirada. Podía sentir las lágrimas amenazando con salir, pero se obligó a mantenerlas dentro. No aquí, no ahora, no frente a todos ellos. Soy nadie importante, señor Castellanos, respondió con voz suave. Solo alguien que tuvo sueños una vez. Eso no es respuesta. Rodrigo dio un paso hacia ella. Nadie habla 6 idiomas con esa fluidez por accidente. Nadie construye un discurso de ventas así sin entrenamiento. ¿Dónde estudiaste? El silencio se extendió. Sofía miró a Gerardo, que estaba pálido, probablemente temiendo que cualquier revelación sobre su pasado pudiera reflejar mal en él por tenerla trabajando como limpiadora. Miró a Valentina, cuyo rostro mostraba una mezcla de envidia y miedo. Universidad Nacional, respondió finalmente Sofía. Licenciatura en Lenguas Modernas. 3 años completos antes de... Se detuvo. No quería decir más. No frente a todos estos extraños. Pero Rodrigo no iba a dejarla ir tan fácilmente. ¿Antes de qué? Sofía respiró profundamente. Si iba a ser humillada nuevamente, si iba a ser despedida por haberse salido de su lugar, al menos sería con la verdad. Antes de que mi padre muriera, dijo, su voz apenas un hilo. Él pagaba mis estudios. Cuando murió, las deudas médicas consumieron todo. No pude continuar. Tuve que trabajar para cuidar de mi abuela. La expresión de Rodrigo cambió. Algo en sus ojos se suavizó. ¿Y los idiomas? ¿Cómo los mantuviste? ¿Cómo llegaste a este nivel de fluidez? Nunca dejé de estudiar. Sofía levantó la mirada, y había orgullo en ella ahora, orgullo por lo que había logrado a pesar de todo. Cada noche, después del trabajo, cuando mi abuela duerme, estudio. Videos de YouTube, podcasts, libros usados. Los idiomas son lo único que me queda de quien fui antes. Son lo único que nadie puede quitarme. ¿Y trabajas aquí limpiando? La voz de Rodrigo tenía algo nuevo. ¿Era respeto? ¿Con ese nivel de capacidad? Trabajo donde me aceptan, señor Castellanos. Hubo un filo en las palabras de Sofía ahora.
No todos tenemos el lujo de elegir. Algunos de nosotros tenemos que sobrevivir primero y soñar después. Gerardo, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intervino rápidamente. Señor Castellanos, si le interesa el reloj, puedo procesar la compra inmediatamente. Pero Rodrigo lo ignoró completamente. Seguía mirando a Sofía como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. ¿Cuánto ganas aquí?, preguntó directamente. Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. Eso es personal, señor. ¿Cuánto? Ella vaciló. Luego susurró una cifra que hizo que los ojos de Rodrigo se agrandaran. ¿Eso es todo? ¿Por mes? Sofía asintió, sintiendo la vergüenza arder en sus mejillas. Era una cantidad risible para alguien como Rodrigo Castellanos, pero para ella era la diferencia entre tener un techo y vivir en la calle. Rodrigo se volvió hacia Gerardo con una expresión que el gerente no supo interpretar. ¿Sabías que ella hablaba 6 idiomas? Gerardo tragó saliva. Yo... No, señor. Nunca pregunté. Ella solo vino como limpiadora y... Nunca preguntaste. Rodrigo repitió las palabras con incredulidad. Tienes una empleada que habla 6 idiomas con fluidez, que podría vender hielo en el Ártico, que acaba de darme el mejor pitch de ventas que he escuchado en años, ¿y la tienes limpiando vidrios? Señor, yo no sabía... No sabías porque no te importaba saber. Rodrigo dio un paso hacia Gerardo. Porque para ti, como para mí hasta hace 10 minutos, ella era invisible. Era solo alguien que hacía el trabajo sucio que nadie más quería hacer. Se volvió hacia Sofía nuevamente. Dijiste que tu abuela está enferma. ¿Qué tiene? Fibrosis pulmonar, respondió Sofía, preguntándose a dónde llevaría esto. Necesita oxígeno constante y medicamentos que cuestan mucho. ¿Y por eso trabajas aquí? ¿Por los medicamentos de tu abuela? Sofía asintió, ya sin fuerzas para sentir vergüenza. Que pensaran lo que quisieran. Era la verdad. Rodrigo guardó silencio por un largo momento. Luego, sin decir palabra, sacó su teléfono y marcó un número. Marcos, dijo cuando alguien respondió. Contacta al hospital universitario. Necesito hablar con el jefe de neumología. Ahora. Sofía lo miraba confundida. Señor, no entiendo. Tu abuela, dijo Rodrigo, guardando su teléfono, va a recibir el mejor tratamiento disponible. Todo pagado, sin preguntas. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué? No, yo no puedo aceptar. No estás aceptando nada. Yo estoy ofreciendo. Es lo mínimo que puedo hacer después de... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Después de haber sido un idiota arrogante que te juzgó por tu uniforme en lugar de por tu mente. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente brotaron. Se cubrió la boca con las manos, sollozando sin poder controlarlo. ¿Por qué? Logró preguntar entre lágrimas. ¿Por qué haría esto por mí? Rodrigo la miró con una expresión que ella no podía descifrar. Había algo roto en sus ojos, algo humano que contrastaba completamente con la fría arrogancia de antes. Porque hace 10 minutos, yo era un hombre que creía que el dinero compraba todo, dijo en voz baja. Que creía que las personas se podían clasificar por su posición. Que creía que la verdadera excelencia siempre se encontraba en los lugares caros, con las personas bien vestidas. Levantó la caja con el reloj. Y luego una mujer con un uniforme gastado, que gana en un mes lo que yo gasto en una cena, me enseñó más sobre valor, sobre dedicación, sobre lo que realmente significa la excelencia, de lo que aprendí en toda mi vida. Miró a Gerardo. ¿Cuánto le pagas? Gerardo, sudando visiblemente, tartamudeó una cifra. Eso es insulto. Rodrigo negó con la cabeza. Sofía, ¿cuánto costaría validar tu título universitario y completar tu licenciatura? Yo
No sé. Nunca lo investigué porque asumí que nunca podría... Averígualo. Todo está pagado. Tu educación, tu título, todo. Señor Castellanos, esto es demasiado. Yo no estoy haciendo caridad. Rodrigo la interrumpió. Estoy haciendo una inversión. En alguien que claramente vale mucho más de lo que el mundo le ha dado crédito. Se volvió hacia la tienda, hacia Valentina, que observaba con la boca abierta, hacia Gerardo, que temblaba visiblemente, hacia los otros empleados que habían presenciado todo. Todos ustedes deberían sentir vergüenza, dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. Vergüenza por haber trabajado junto a esta mujer durante años y nunca haberse preguntado quién era realmente. Vergüenza por haberla tratado como invisible cuando tenía más que ofrecer que todos ustedes juntos. Luego, sorprendentemente, se volvió hacia Sofía e hizo algo que nadie en esa tienda había visto jamás. Rodrigo Castellanos, el millonario arrogante, se inclinó levemente en una reverencia. Perdóname, dijo simplemente. Perdóname por haber sido parte del problema. Sofía no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Años de dolor, de humillación, de sentirse menos que otros, todo saliendo en un torrente de emoción que no podía controlar. No sé qué decir, logró susurrar finalmente. No tienes que decir nada. Rodrigo se enderezó. Pero hay algo más. Mi reunión con los inversionistas japoneses. Necesito que vengas. ¿Qué? Sofía parpadeó, confundida. Necesito a alguien que pueda presentar el regalo con la misma pasión, la misma inteligencia con la que acabas de hacerlo. Necesito a alguien que entienda que el verdadero lujo no está en el precio, sino en el valor. Necesito que me enseñes. Señor Castellanos, intervino Valentina, con voz temblorosa pero todavía intentando mantener algo de control. Soy la vendedora senior. Debería ser yo quien... Tú. Rodrigo se volvió hacia ella con una mirada que hizo que Valentina diera un paso atrás. Has trabajado aquí durante años. Has vendido millones de productos. Y en todo ese tiempo nunca te molestaste en aprender el verdadero idioma del lujo, que es el idioma de las personas que lo compran. Nunca te molestaste en estudiar, en mejorar, en ser más de lo que ya eras. Apuntó hacia Sofía. Ella, con una fracción de tus recursos, con una fracción de tus oportunidades, se convirtió en algo extraordinario. No porque le pagaran por hacerlo, no porque alguien se lo pidiera, sino porque se rehusó a aceptar que su vida era solo lo que las circunstancias le habían dado. La verdad, en las palabras de Rodrigo, cayó sobre la tienda como un martillo. Valentina comenzó a llorar, no de tristeza, sino de vergüenza. Gerardo miraba al suelo, incapaz de enfrentar la acusación implícita. Marcos, el asistente de Rodrigo, se acercó y susurró algo al oído de su jefe. Rodrigo asintió. La reunión es en 2 horas, dijo Rodrigo, volviéndose hacia Sofía. Ven conmigo, ahora. Pero mi uniforme, mi apariencia, no puedo presentarme así ante... Marcos, dijo Rodrigo sin apartar la mirada de Sofía. Llama a Isabela en la boutique de la Quinta Avenida. Dile que necesitamos un vestuario completo. Profesional, elegante, que refleje excelencia. ¿Señor? Sofía apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Yo no puedo aceptar todo esto. Es demasiado. Apenas me conoce. Rodrigo se acercó a ella. Por primera vez, su expresión era completamente sincera, sin rastro de arrogancia o superioridad. Sofía, voy a contarte algo que muy pocas personas saben, dijo en voz baja, aunque todos en la tienda podían escuchar. Hace 20 años, yo no era nadie. Era el hijo de un albañil que apenas podía leer. Mi padre trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo las casas de otros, viviendo en un cuarto de servicio no muy diferente del que probablemente tú vives ahora. Sofía lo miraba con asombro. Este hombre, este millonario, ¿había venido de la pobreza? Un día,
continuó Rodrigo. Mi padre estaba trabajando en la mansión de un empresario. El hijo del empresario me vio leyendo un libro sobre arquitectura que había encontrado en la basura. En lugar de burlarse, ese joven me prestó más libros. Me habló de la universidad. Me dijo que si trabajaba lo suficientemente duro, yo también podría ser alguien. Se detuvo, y había dolor en su voz ahora. Esa oportunidad cambió mi vida. Estudié mientras trabajaba. Me abrí camino. Construí mi primer edificio con préstamos que casi me ahogan. Y poco a poco, llegué a donde estoy ahora. Miró alrededor de la tienda. Pero en algún momento del camino, olvidé de dónde venía. Olvidé cómo se siente ser invisible. Olvidé que el chico que fui, el que leía libros en los descansos del trabajo, merecía ser visto. Sus ojos se posaron nuevamente en Sofía. Tú me recordaste quién fui. Y más importante, me recordaste quién debería haber seguido siendo. El silencio en Luxury Gallery era absoluto. Incluso Valentina había dejado de llorar, absorta en la revelación. Así que no, dijo Rodrigo firmemente. No estoy haciendo esto por caridad. Estoy pagando una deuda. Una deuda con el joven que me dio esos libros hace 20 años. Una deuda con cada persona que alguna vez fue menospreciada por su posición en lugar de valorada por su potencial. Extendió la mano hacia Sofía. Ven conmigo. Ayúdame a cerrar este negocio. Y después, decidiremos juntos qué sigue para ti. Sofía miró la mano extendida. Era la mano de un millonario, pero en ese momento, era simplemente la mano de un ser humano extendiéndose hacia otro. Lentamente, temblando, Sofía colocó su mano en la de Rodrigo. Está bien, susurró. Iré con usted. 2 horas después, Sofía estaba parada frente a un espejo en una boutique de lujo que normalmente nunca habría soñado con entrar. El reflejo que la miraba era casi irreconocible. Isabela, la estilista personal de Rodrigo, había trabajado su magia. Un traje sastre de color azul marino que le quedaba perfectamente. Zapatos de tacón que eran cómodos a pesar de su elegancia. Maquillaje sutil que realzaba sus rasgos sin ocultar quién era. Su cabello, usualmente atado en una coleta simple, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Eres hermosa», dijo Isabela con una sonrisa genuina. «Pero lo importante es que te sientes poderosa». Y Sofía, mirándose en ese espejo, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. La reunión con los inversionistas japoneses fue en el piso superior de la torre corporativa de Rodrigo. Una sala de conferencias con ventanas de piso a techo que daban a toda la ciudad. 3 hombres de traje oscuro esperaban, sus expresiones corteses pero reservadas. Rodrigo hizo las presentaciones en inglés y luego, con un gesto, cedió el centro del escenario a Sofía. Ella sostuvo la caja con el Patek Philippe. Respiró profundo y comenzó. Esta vez, añadió elementos que no había incluido en la tienda. Habló sobre el concepto japonés de shokunin, la dedicación artesanal que tanto la cultura japonesa como la relojería suiza compartían. Usó frases en japonés básico que había aprendido, disculpándose por no ser fluida, pero mostrando respeto por intentarlo. Habló de cómo el tiempo, en todas las culturas, era el único recurso verdaderamente finito, y cómo un reloj como este era un homenaje a ese concepto. Cuando terminó, el silencio duró 3 segundos. Luego, el inversionista más anciano sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina. «Muy bien», dijo en inglés con acento. «La señorita entiende. No es solo un reloj. Es filosofía». Rodrigo exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El contrato se firmó esa tarde. $50 millones en desarrollo inmobiliario. Una asociación que transformaría el skyline de la ciudad. Y cuando los japoneses se fueron, uno de ellos se acercó a Sofía. «Usted tiene talento»,
dijo en su inglés cuidadoso. Si alguna vez viene a Tokio, mi empresa le daría empleo. El mundo necesita personas como usted. Le entregó una tarjeta de presentación y se inclinó ligeramente antes de salir. Sofía miraba la tarjeta, todavía sin poder creer que esto fuera real. Lo hiciste perfecto, dijo Rodrigo, acercándose. Mejor que perfecto. Hiciste que un grupo de hombres que han visto de todo se detuvieran y realmente escucharan. Gracias por la oportunidad, señor Castellanos. Rodrigo. Por favor, llámame Rodrigo. Se sentó en una de las sillas de la sala de conferencias, de repente luciendo cansado. Y ahora, hablemos de tu futuro. Sofía se sentó frente a él, su corazón latiendo rápido. He estado pensando, comenzó Rodrigo. Mi empresa se está expandiendo internacionalmente. Necesitamos a alguien que entienda culturas, idiomas, que pueda conectar con clientes de todo el mundo. Alguien que entienda que el verdadero lujo está en hacer que las personas se sientan valoradas, no en simplemente vender cosas caras. Hizo una pausa. Quiero ofrecerte un puesto, directora de Relaciones Internacionales. Salario 6 veces lo que ganas ahora. Beneficios completos, incluido seguro médico para ti y tu abuela. Y flexibilidad para que termines tu licenciatura. Sofía sintió que el mundo giraba. Yo no sé qué decir. Di que sí. Di que me darás la oportunidad de hacer las cosas bien. De darte lo que siempre debiste haber tenido. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza. Sí, susurró. Sí, acepto. Rodrigo sonrió, y era una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia. Bien, empieza el lunes. ¿Y Sofía? ¿Sí? Gracias. Por recordarme que el verdadero valor no viene con una etiqueta de precio. 6 meses después, Sofía Ramírez caminaba por los pasillos corporativos de Castellanos Development con paso firme y cabeza en alto. Ya no llevaba un uniforme gastado. Ahora vestía trajes profesionales, elegantes pero cómodos. Ya no limpiaba vitrinas. Ahora cerraba contratos internacionales. Su oficina estaba en el piso 20, con una vista de la ciudad que una vez había limpiado desde las ventanas de otros. En su escritorio había fotografías. Una de su abuela, sonriendo con el tanque de oxígeno reemplazado por un tratamiento médico de punta que había mejorado dramáticamente su calidad de vida. Otra de Sofía el día de su graduación, completando finalmente su licenciatura en lenguas modernas. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Sofía, los clientes alemanes llegaron. ¿Estás lista para la presentación? Lista, respondió ella con confianza. Los veo en la sala de juntas en 5 minutos. Colgó y se miró en el pequeño espejo que tenía en su oficina. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente de aquella que había limpiado pisos 6 meses atrás. Pero al mismo tiempo, era exactamente la misma, porque el cambio no había sido externo. Había sido que finalmente el mundo la veía como ella siempre se había visto a sí misma. Esa tarde, después de una presentación exitosa con los clientes alemanes, Sofía recibió un mensaje de texto inesperado. Era de Valentina. Hola Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me preguntaba si podrías tomar un café conmigo. Me gustaría hablar contigo. Sofía dudó. Parte de ella quería ignorar el mensaje. Valentina había sido una de las personas que más la había humillado durante esos años en Luxury Gallery, pero luego recordó algo que su abuela le había dicho recientemente. El perdón no es para quien te lastimó, mija. Es para que tú puedas liberarte y seguir adelante. Respondió. Está bien. Café Mirador a las 6 p.m. Cuando Sofía llegó al café, encontró a Valentina esperando en una mesa del rincón. La mujer se veía diferente, más humilde, menos pulida. Cuando Sofía se sentó, Valentina no perdió tiempo. Quiero pedirte perdón, dijo directamente.
Por todo. Por cómo te traté. Por cómo te menosprecié. Por nunca haberme molestado en ver quién eras realmente. Sofía la estudió en silencio por un momento. ¿Qué cambió?, preguntó finalmente. Valentina soltó una risa amarga. Después de que te fuiste, Gerardo me despidió. Dijo que yo representaba todo lo malo de la tienda, que si había sido capaz de ignorar tu talento, probablemente había estado ignorando el de muchos clientes también. Hizo una pausa. Pasé 2 meses sin trabajo. Nadie me quería contratar. Mi currículum se veía impresionante en papel, pero en las entrevistas, cuando me preguntaban sobre trabajo en equipo, sobre reconocer el potencial en otros, yo no tenía nada que decir. ¿Y ahora?, preguntó Sofía. Ahora trabajo en una tienda más pequeña, gano mucho menos, pero estoy aprendiendo, estoy tratando de ser mejor. Valentina la miró directamente a los ojos. Y quería que supieras que verte ese día, verte demostrar tu valía a pesar de todo lo que habíamos hecho para aplastarte, fue lo más humillante y lo más inspirador que me ha pasado. Sofía sintió algo ablandarse en su pecho. Esto era lo que significaba haber crecido, pensó. No se trataba de venganza, se trataba de permitir que otros crecieran también. Te perdono, Valentina, dijo suavemente, y espero que encuentres tu camino. Valentina asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, de verdad. Mientras Sofía caminaba de regreso a su apartamento esa noche, un apartamento nuevo en un barrio mejor, donde su abuela tenía su propia habitación espaciosa y acceso a un jardín, reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Pero lo más importante que había cambiado no era su situación económica o su título profesional. Era que ahora el mundo la veía. Ya no era invisible. Y sin embargo, pensó mientras subía las escaleras hacia su hogar, ella siempre había estado ahí. Siempre había tenido ese valor, ese talento, esa capacidad. Lo único que había cambiado era que alguien finalmente se había tomado el tiempo de mirar. Cuando entró a su apartamento, encontró a su abuela en la sala, tejiendo y escuchando música. La anciana levantó la vista y sonrió. ¿Cómo estuvo tu día, mija? Sofía se sentó junto a ella, recostando la cabeza en el hombro de su abuela como cuando era niña. Fue un buen día, abuela. Otro muy buen día. Estoy tan orgullosa de ti, murmuró doña Mercedes, acariciando el cabello de su nieta. Siempre supe que eras especial. Solo esperaba que el mundo lo descubriera también. Lo descubrieron, abuela. Finalmente lo descubrieron. Y mientras las dos mujeres se sentaban en silencio, disfrutando de la paz de ese momento, Sofía pensó en Rodrigo Castellanos, el millonario arrogante que había entrado a una tienda esperando encontrar mediocridad y en cambio encontró un espejo que le mostró quién realmente era. Él le había dado una oportunidad, pero ella le había dado algo también. Le había mostrado que el verdadero valor no se encuentra en los lugares obvios, sino en los rincones ignorados, en las personas menospreciadas, en los sueños que se rehúsan a morir incluso cuando el mundo intenta apagarlos. Varios pisos más arriba, en su penthouse, Rodrigo Castellanos miraba por la ventana hacia la ciudad. Había tenido otro día exitoso, más negocios cerrados, más millones ganados. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no era el dinero. Era el email que acababa de recibir de Sofía, con el resumen de la reunión con los clientes alemanes. Adjunto al email profesional había una nota personal. Gracias, Rodrigo. No solo por la oportunidad, sino por enseñarme que incluso las personas más perdidas pueden encontrar su camino de vuelta. Mi abuela pregunta por ti. Dice que cualquier hombre que tiene el coraje de admitir que estaba equivocado es un hombre que vale la pena conocer. Si alguna vez quieres tomar un café, sin reuniones de negocios, sin agendas, solo 2 personas hablando, sería un honor. Con gratitud, Sofía. Rodrigo sonrió. Respondió simplemente. El honor sería mío. ¿Qué tal el sábado? Porque en estos 6 meses,
Había aprendido algo más valioso que cualquier estrategia de negocios, que las mejores conexiones humanas no vienen de arriba hacia abajo, sino de lado a lado. Cuando ves a alguien, realmente los ves, no como una posición o un título, sino como una persona completa. Todo cambia. Y mientras la ciudad brillaba bajo las estrellas, en algún lugar entre el penthouse de un millonario y el apartamento modesto de una mujer que había sido invisible, dos vidas se habían entrelazado de una forma que ninguno habría predicho. Todo gracias a un desafío arrogante, 10 segundos de asombro, y la comprensión de que el verdadero lujo no está en lo que compramos, sino en las personas que elegimos ver. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.